Dennis Nielsen está acusado de asesinar a Kenneth Ogden, Martin Duffy, William Sutherland, Malcolm Barlow, John Howlett y Stephen Sinclair entre diciembre de 1979 y febrero de este año. El tribunal determinó que las 16 víctimas seguían un patrón, jóvenes y sin hogar. Nielsen las conocía mayormente en bares. La policía preguntó sobre el número de cuerpos y Nielsen confesó: 16. Les contaré todo. Creo que todos somos capaces de matar a alguien, asesinar y tener la intención de matar a otra persona. Tal vez no. Los asesinos en serie organizados son sociales y se mezclan bien en la comunidad, a diferencia de los desorganizados que luchan por encajar al vivir al margen. Creo que hay una fascinación por los asesinos en serie porque demuestran lo peor de la condición humana. Es la necesidad del psicópata de tener el control total sobre la vida de otra persona y el comportamiento de otra persona y la gratificación que les da. Sabemos que el padre de Dennis Nielsen no estaba presente mientras crecía, y hay un par de efectos diferentes que puede tener en un joven impresionable, crecer sin un padre. Una cosa es un sentimiento general de rechazo, por lo que puede sentirse dañado. Puede tener la creencia de que hay algo malo en mí, y otra cosa es la inseguridad y la falta de autoestima. Así que hoy en día hay muchas más familias monoparentales, y su madre, Betty White, se casó con su padre, Olaf Nilsson, que adoptó el nombre de Nilsson más tarde, que era un soldado noruego, y estaba muy a menudo fuera, y fue durante la guerra. Así que obviamente no tuvo ese papel paterno, pero la persona que luego tomó esa especie de figura paterna fue luego su abuelo, con el que estaba muy unido. Podría decirse que es incluso peor si un niño pequeño tiene un padre vivo pero que no está presente, pues ese niño podría sentirse defectuoso o rechazado por ser quien es y creer que tiene la culpa. Así que vivía en un hogar femenino muy dominante con su abuela, su madre y su tía, y recibía la mayor parte de su afecto de su abuelo. Pero en su autobiografía, lo que también vemos es que Nilsson ha escrito y revelado en el libro que, a lo largo del año, él podía recordar como algunos recuerdos vagos, pero no podía realmente darle sentido porque ocurrió cuando era bastante joven. Y recuerda haber ido a la playa con su abuelo, haciendo cosas agradables. Pero también recuerda haber ido a menudo a un viejo y polvoriento búnker de guerra donde su abuelo le llevaba, y a menudo le daba lo que él decía que era un poco de té de una petaca, y decía que beber ese té le daba mucho sueño, y puede recordar que su abuelo entonces lo estaba desnudando, y empezaba a tocarle los genitales y a acariciarlo. Dennis Nielsen afirmó en su autobiografía que su abuelo abusó sexualmente de él. Por supuesto, no sabemos si eso es cierto o no, pero si era cierto, es muy posible que eso le provocara un enorme complejo de inferioridad. Habría sentido que no era más que un objeto para el deseo de su abusador. Así que eso podría haber interiorizado este sentimiento de inutilidad, convirtiéndose en esta rabia que eventualmente quería desquitarse con otras personas. Para él, también había cierta confusión sobre lo que está bien y lo que está mal, porque no sabía que estos actos sexuales que se perpetraban contra él eran algo que no debería estar ocurriendo, aunque sabía que su abuelo le decía a menudo que eran secretos. Pero no se dio cuenta necesariamente de lo que le estaba pasando hasta más tarde, cuando fue capaz de procesar estos hechos. Y eso puede llevar a cierta confusión en términos de
qué es amor, qué es afecto y qué es abuso sexual. Dennis Nielsen estaba extraordinariamente unido a su abuelo, pero cuando Dennis tenía 6 años, su abuelo murió de un ataque al corazón y su madre lo llevó a ver el cuerpo de su abuelo. Y por supuesto su abuelo estaba inmóvil, era un cadáver, pero su madre le dijo: «No pasa nada, el abuelo solo está durmiendo». Pero esta imagen de su abuelo muerto realmente permaneció y se incrustó profundamente en la psique de Dennis Nielsen y la llevó hasta su edad adulta. Y no hay duda de que estas experiencias tempranas jugaron un papel en Nielsen, no solo en su asesinato, sino en la forma en que hizo lo que hizo a los cadáveres después de muertos. En algún lugar, en ese snapshot en su mente cuando tenía 6 años, de ver a alguien que tenía tanto poder sobre él y sin embargo ahora completamente impotente. Ahí estaba la génesis de la fantasía que iba a acechar toda la vida de Dennis Nielsen y le dio el concepto de que la única forma en que podía obtener un verdadero cumplimiento sexual era con un cuerpo flácido, inconsciente o incluso muerto. A esa edad, es muy difícil entender lo que es la muerte y la permanencia de la muerte, porque a menudo tienes niños jugando juntos diciendo: «Oh, te mato», y el niño se cae al suelo, pero siempre vuelve. Así que aquí es donde los niños no entienden realmente a los 5 o 6 años la permanencia de la muerte. Así que cuando su madre le dijo que su abuelo se había ido a un lugar mejor, se quedó un poco perplejo y se preguntó por qué no se había ido conmigo entonces. Ese sentimiento de pérdida de su abuelo dijo en su autobiografía que el amor y la muerte se fundieron en él, y ese parece ser el tipo de comienzo para el de tratando de entender su sexualidad, tratando de entender qué es el afecto, qué es el amor, a través de obviamente la única relación donde él sintió que era cuidado y amado. Y tuvo esa sensación de vacío después de la muerte de su abuelo y nunca pudo realmente encontrar eso hasta el momento en que empezó a matar a su víctima y se quedaba con su víctima porque no lo abandonaban, porque él los mataba. Nielsen tuvo problemas con su propia sexualidad desde muy joven y realmente no sabía si era gay o heterosexual, así que decidió experimentar con su hermano y su hermana. Al parecer, su hermana no notó nada, pero su hermano sí. Cuando jugaba con niños, los chicos le hablaban de su atracción por las chicas, y cuando jugaba con chicas, se daba cuenta de que las chicas le hablaban de su atracción por los chicos, así que no tenía un grupo en el que pudiera identificarse y compartir sus sentimientos hacia otros chicos. Así que la única manera que tenía de tener algún acercamiento físico con un chico era con su hermano, ya que compartían la cama cuando eran niños. Lo que empezaba a hacer entonces era esperar a que su hermano mayor se durmiera y oír su respiración mucho más lenta. Y cuando estuvo seguro de que su hermano estaba profundamente dormido, es cuando empezó a desnudarlo y luego a tocarlo, y así descubrir el cuerpo de su hermano. Por supuesto, la infancia es el momento de la experimentación sexual. Y lo que los depredadores sexuales intentan y justifican su comportamiento, es decir, bueno, los niños siempre están sexualizados. Y mientras que los niños obviamente exploran su sexualidad a medida que crecen y entran en particularmente obviamente a medida que entran en su adolescencia, esto no significa, de ninguna manera, forma o manera que quieran o de hecho estén listos para cualquier tipo de contacto sexual o intrusión en sus vidas por parte de un adulto depredador.
No es raro que los niños experimenten sexualmente, pero es bastante inusual, incluso retorcido, que lo hagan con alguien que está durmiendo en ese momento. La exploración sexual entre niños es normal, pero la depredación sexual por parte de adultos no es ni puede ser tolerada. De todos modos, había cierta rivalidad y su hermano lo describía, en escocés, como una gallina, mujer, niña. Lo que no sentó muy bien en el noreste de Escocia, y estamos hablando de los años 50, la década de 1950. No era algo que fuera ampliamente aceptado en ese momento. Ser gay era todavía un delito penal en el Reino Unido. Nielsen sabía que no era, de alguna manera, no encajaba. Que es una de las razones por las que decidió, muy temprano, a los 14 años, que empezó a planear entrar en el ejército. Dormido. Bebe allí, yo aquí. Tal vez Crash, Van. ¿Qué? Echa un vistazo. Apunta la cámara hacia allí. Echa un vistazo a eso. ¿Lo ves? Mira el estado de eso. Todo el maldito techo se cae. Me cae a mí, para empezar. Se desgarra, golpea al perro, pobre viejo Boots. El periquito se eleva, una gran ronda, que te despierta también. Y allí, por primera vez, creo, se encontró capaz de hacer lo que quería. Se entrenó para ser chef. Aparentemente era muy buen cocinero. ¿Qué haces encendiendo y apagando la maldita cosa? Nunca se hace un camarógrafo, ¿sabes? No voy a hacer nada pornográfico. Así que cuando estaba en el ejército, fue entonces cuando empezó también a beber y se dio cuenta de que cuando estaban muy borrachos, algunos de sus compañeros de ejército se desmayaban de la borrachera y eso era a veces para él la oportunidad de empezar a tocarlos mientras estaban en la cama, pero también para él mismo de estar muy pasivo y fingir estar inconsciente por la bebida con la esperanza de que lo tocaran. Él explicó que esto es realmente como el comienzo de ese proceso de dualidad que él tenía. Y realmente cuando se dio cuenta que el placer sexual que podía tener y la intimidad que podía tener solo sería a través de tener a alguien completamente inconsciente y alguien pasivo. Y no hay duda de que este sentido que Nielsen tenía de anclar su sexualidad en la inmovilidad se estaba arraigando profundamente en él. Y creo que su experiencia con el alcohol y la pasividad que generó simplemente exacerbó eso. No aguanto la cerveza, la obtuve gratis. Es muy probable que Dennis Nielsen sintiera vergüenza por sus inclinaciones sexuales. Se sentía atraído por los hombres, lo que era socialmente inaceptable en la época, y también por los cadáveres. Intentó ser heterosexual en un par de ocasiones. Una vez contrató a una prostituta y le pareció una experiencia muy desagradable. Le atraían los hombres y luego fue destinado a Aden, donde por primera vez, creo, realmente floreció en su propia sexualidad. Algunas personas recurren al alcohol para aliviar la ansiedad social. Esto se debe a que, de hecho, disminuye el grado de preocupación interna, pero también desarrolla un ligero zumbido, una sensación de euforia. Es difícil estar ligeramente eufórico y ansioso al mismo tiempo. El alcohol tiene un efecto muy desinhibidor. Por eso, a las personas que se sienten tímidas, que tienen dificultades para relacionarse socialmente, el alcohol puede ayudarlas a sentirse más seguras de sí mismas. Y para Nilsson, parece haber sido algo que necesitaba para entrar en contacto con sus víctimas. Pero también dijo en su autobiografía que necesitaba el alcohol como desinhibición para matar a las víctimas. Y también para, más tarde cuando empezó a desmembrar a las víctimas, para deshacerse de los cuerpos. Así que para él,
Lo necesitaba para superar cualquier inhibición que pudiera haber tenido porque sabía que esto era algo que estaba mal, pero no pudo contenerse. El inspector jefe Peter J. leyó la declaración, que según él era de puño y letra de Nielsen, era un autoanálisis y una descripción de su propio comportamiento, en lo que denominó un estado inducido por la ingestión rápida y abundante de alcohol. El ejército era la familia que Nielsen en realidad nunca tuvo. Su madre había tenido otros hijos con su segundo marido, pero Nielsen estaba solo y anhelaba pertenencia. Cuando dejó el ejército de manera honorable, tomó una decisión obvia: formar otra familia. Regresó brevemente a Stricken, en el noreste de Escocia, pero pronto se dio cuenta de que no era lo que buscaba, así que decidió unirse a la policía metropolitana y se convirtió en policía. Fue bien entrenado y al vestir el uniforme fue asignado a la estación de policía de Willesden Green, en el norte de Londres. No te entiendo. Te pido que empieces a filmar desde los pies lentamente hasta la cabeza. Y tú te sientas, pero te sientas paneado. Maldita sea, ¿nunca ves películas? ¿Has visto miles de películas? Debes saber cómo es. Entrenan chimpancés para mantener el canal mientras manejan una cámara. Cualquiera puede hacerlo. No creo que le gustara la cultura de cantina. De esa comisaría que era bastante homófoba, que era brutal, y al final creo que eso le afectó y decidió que tal vez la policía metropolitana no era para él. Seguía siendo claramente gay. No lo ocultaba para sí mismo. Puede que lo mantuviera en secreto en la comisaría de Willesden Green, pero ese es otro tema. Así que deja la policía y consigue un trabajo como empleado en la oficina de empleo de Denmark Street, en el centro de Londres, lo que antes se llamaba Tin Pan Alley, todavía allí, consiguiendo trabajos para trabajadores no cualificados. Y pasaba las tardes paseando por el Soho, caminando por High Holborn, la zona local, a menudo parando en los pubs. Y así fue como se convirtió en el implacable asesino en serie en el que se convertiría. El hombre interrogado por la policía es Andrew Nielsen, un empleado de 37 años conocido como Des. Trabaja en la Comisión de Servicios de Mano de Obra en Kentish, Londres, desde hace 6 meses. Anteriormente estuvo en otras 2 sucursales de MSC. Sus superiores aseguran que es un trabajador eficiente y tiene poco contacto con el público. Su labor consiste en tramitar solicitudes para el plan de transferencia laboral del gobierno. Nielsen lleva 6 años como funcionario y antes trabajaba en seguridad. También fue policía durante un año en los 70. John Underwood, noticias a los 10 años, en el norte de Londres. Se las arregló para mantener un trabajo como funcionario y también como oficial de policía, y hacía todo esto mientras cometía estos crímenes atroces en su tiempo libre. Así que creo que realmente dice mucho acerca de él como persona y su psicología, de su vida cotidiana ordinaria. Él no es alguien que está atormentado por el remordimiento o la culpa, que es en realidad bastante inusual. Creo que la mayoría de la gente realmente lucharía por vivir esas 2 vidas separadas. Bueno, creo que como la mayoría de los jóvenes que vienen a Londres, lo primero que encuentran es que Londres no es lo que parece en la televisión, que son las brillantes luces de Piccadilly. Pero en realidad Londres es un lugar muy triste. La gente tiende a sorprenderse bastante cuando
Oyen que los asesinos en serie pueden haber tenido un trabajo como él, que tenía un trabajo como agente de policía en el Met y luego fue funcionario. Pero si lo piensas, todos tenemos diferentes sombreros, diferentes roles en la vida. Podemos ser madre o padre, luego podemos ser empleados, podríamos ser alguien que hace cierto deporte. Y la forma en que la gente nos describe en nuestra vida privada o profesional puede ser ligeramente diferente, pero somos capaces de vivir con todos estos papeles y sombreros diferentes, y para él era algo en lo que navegaba con bastante facilidad, teniendo su vida profesional muy separada de su vida sexual y personal, que nadie era realmente capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando detrás de las puertas. La Oficina de Personas Desaparecidas de Scotland Yard se encarga de reunir información sobre los miles de personas que desaparecen cada año. En ocasiones, tienen 600 cuerpos sin identificar. Suelen ser vagabundos sin contacto con sus familiares, de los cuales algunos nunca son identificados. El centro de día de West London atiende y alimenta a 3.0 personas sin hogar cada semana. En los últimos años ha aumentado mucho el número de jóvenes que pasan por sus puertas. Han venido a Londres en busca de trabajo. En cambio, se encuentran sin un céntimo y viviendo en la calle. Es un mundo crepuscular con pocos amigos. Los objetivos de Nielsen eran todos hombres jóvenes, ciertamente de 14 a 19 años. No eran hombres maduros capaces quizá de defenderse o de comprender lo que hacía, o de aprovecharse realmente de su vulnerabilidad e ingenuidad, de su inexperiencia. Y eso es cierto en la primera víctima, Stephen Holmes, que tenía 14 años. Lo conoció en un pub. Para entonces Nilsson se había ido a vivir a un piso en Melrose Avenue, en Cricklewood, al norte de Londres. Lo conoció en un pub local. El chico intentaba comprar alcohol, pero por supuesto no tenía la edad suficiente y el camarero se dio cuenta. Así que Nielsen se ofreció a comprárselo. Lo abasteció de alcohol y luego lo llevó de vuelta al piso de Melrose Avenue, donde procedió a emborracharlo en extremo. Él sabía, Nielsen sabía, que tenía que tener este cuerpo sin vida. Así que lo estranguló. Y para asegurarse de que estaba muerto, lo ahogó. Pero guardó el cuerpo, conservó el cuerpo durante unos 8 meses. Solía ponerlo bajo las tablas del suelo y luego lo sacaba. Este joven tenía sexo con él, como digo, tal vez sin penetración, y luego lo devolvía. Un poco como un amigo, escuchaban música juntos. Sé que puede sonar extraño, pero este es un hombre adulto que trabaja como empleado en un centro de empleo, que va a casa por la noche para sentarse con el cadáver del chico que ha matado. Los asesinos suelen orientarse hacia grupos sociodemográficos específicos, ya sea por odio hacia ellos, debido a sus experiencias previas o simplemente para reducir el riesgo. Por ejemplo, los hombres tienden a atacar a individuos jóvenes o frágiles. Dennis Nielsen atacaba a hombres jóvenes homosexuales, quizás debido a su atracción sexual por ellos o a razones más profundas relacionadas con su propia vergüenza y sexualidad. Así proyectaba esto en sus víctimas. La efebofilia es lo que se llama una cronofilia. Es cuando la gente se siente atraída por una especie de rango de edad. Pero no es realmente un rango de edad, son más las características asociadas con un rango de edad. Así que la efebofilia corresponde al rango de edad de alrededor de 15 a 19 años, más como el final de la adolescencia, y este es el tipo de chicos por los que Nilsson se sentía particularmente atraído.
La cronofilia, de la que más a menudo hemos oído hablar, es la pedofilia, que es la atracción sexual por los niños y los prepúberes cuando el cuerpo aún no se ha desarrollado. Así que para Nielsen necesitaba que el cuerpo se hubiera desarrollado, pero no tener velo corporal, que es algo por lo que parece sentirse bastante atraído. Creo que Nielsen era un hombre que acechaba a las víctimas por la noche en una zona que conocía muy bien, zonas en las que había estado como policía, como guardia nocturno. Amaba la vida sucia y sórdida. Solía observarla. Él es de los bajos fondos, si se quiere. Y creo que con los años creció tanto una parte de él a que quería algo más. Así que, por supuesto quiero decir, es común entre los asesinos en serie que haya un componente sexual y que ese componente sexual sea perverso. Y al gran psicoanalista, Sigmund Freud, se le ocurrió la idea de perversidad polimorfa para describir los deseos sexuales, que la mayoría de la gente clasificaría como patológicos o anormales. Y por supuesto, la necrofilia y el deseo de tener relaciones sexuales y de gratificarse sexualmente con un cadáver entran en esa categoría. La necrofilia es la atracción sexual o incluso la actividad sexual con cadáveres. Una de las mayores motivaciones para la necrofilia es simplemente tener relaciones sexuales con una pareja que no se resista y que no rechace. Y creo que vemos eso en el patrón de conducta de Nielsen, el hecho mismo de que aplicaba a sus víctimas drogas y alcohol para sedarlas. Otra motivación simplemente por comodidad y para disminuir la sensación de aislamiento. Así que la necrofilia no es común. Es difícil evaluar realmente su prevalencia, su tasa, pero es algo bastante infrecuente. Se considera una parafilia, que es una desviación sexual. Hay, por supuesto, una serie de otros asesinos en serie de alto perfil que se dedican a la necrofilia, como Jeffrey Dahmer y Ted Bundy. A menudo cortan todo vínculo con el pasado, volviéndose fácil blanco de criminales o estafadores. Ahora hay creciente amenaza de violencia, preocupando a Nick Fenton, director del Centro de Acogida para Jóvenes Sin Hogar. Creo que ese es probablemente uno de los precios que algunas personas tendrán que pagar si no consiguen arreglárselas bastante rápido cuando vengan a Londres. Es un lugar cada vez más violento, y nos preocupan sobre todo los jóvenes. Finalmente, después de varios meses, Nielsen supo que debía deshacerse del cadáver de Stefan. Ya estaba bastante descompuesto, así que decidió quemarlo en el pequeño jardín de Melrose Avenue. Para disfrazar el olor a carne quemada, añadió un neumático de coche a la hoguera. Los vecinos pensaron que era un fuego peligroso, sin sospechar que Nielsen, en realidad, estaba quemando el cuerpo del chico que había asesinado. Eres un gran papanatas. Chico, por aquí. Por aquí, levántate. ¿Cuánto tiempo me llevará a acabar el jardín? No te quedes ahí parado, pareces una gran caca. Y eso se convertiría en el patrón de los asesinatos de Nielsen. Buscaba a hombres y niños vulnerables, a veces sin hogar. Hombres y niños que vivían en la calle. Les ofrecía comida, les decía, vuelvan a mi casa, os daré de comer, te daré algo de beber y todo irá bien. Y lo hacía de forma regular e implacable. Dennis Nielsen, un hombre solitario que pasaba muchas horas contemplando la tumba de Karl Marx y que aburría a sus compañeros de trabajo con interminables charlas, ansiaba compañía. La encontró en los pubs del norte de Londres, el Black Cap junto a la estación de metro de Camden Town, el Golden Lion en el corazón del Soho, el Salisbury en el West End. Fue en estos pubs donde Nielsen conoció a sus víctimas. Carl Stotter se reunió con Nielsen en el Black Cap, donde acordó volver al piso de Nielsen. Me quedé dormida y me desperté y me estaba estrangulando. Y me desmayé después de pensar, en realidad, pensé que me había enganchado en el saco de dormir.
de lo que él me había advertido, y pensé que me estaba ayudando, pero no. Y de todos modos me desmayé por eso. Y recuerdo vagamente oír correr el agua, y que me llevaban y sentí mucho frío. Y me di cuenta de que estaba en la bañera y él intentaba ahogarme. Nielsen había desarrollado a lo largo del año un guión sexual muy rigid, something that he said was sort of very ritualistic. Le gustaba hacer todo en la misma secuencia para alcanzar ese tipo de satisfacción sexual. Así que trataba de estrangular a su víctima. A veces también ahogaba a su víctima si no había funcionado directamente en términos de estrangulación, y entonces lo que tendía a pasar es que limpiaba el cuerpo y a veces cargaba el cuerpo en su hombro, y eso era algo que él encontraba realmente sexualmente atractivo. Y una de las cosas que es fascinante acerca de Dennis Nielsen es su completa obsesión con una extraordinaria pintura del artista Theodore Géricault, y fue pintado en 1816. Es una pintura enorme, mide más de 4 metros de alto y más de 7 metros de largo. Las figuras del cuadro son de tamaño natural y la pintura se llama La balsa de la Medusa. Y la Medusa era una fragata de la Marina Real, una fragata de la Marina Real francesa que zozobró, creo que fue en 1813. Y alrededor de 150 personas sobrevivieron al vuelco de la fragata y terminaron en esta balsa. Y estuvieron en la balsa durante 13 días, durante los cuales hubo una orgía de asesinatos y canibalismo. Y la balsa de la Medusa muestra a los pocos supervivientes rodeados de cadáveres y cuerpos en descomposición, mirando al horizonte, haciendo señas a un diminuto barco en la distancia para que venga a rescatarlos. Es una obra de arte extraordinaria, pero lo interesante es lo que vivió el propio Géricault mientras la pintaba. Incluso llevó los miembros de los muertos a su estudio para ver cómo se descomponían y asegurarse de que lo que representaba era exacto. Y en un momento dado se llevó una cabeza cortada de un manicomio y la guardó en su estudio. Así que incluso Géricault se sintió atraído por el horror de lo que estaba representando. Pero para Dennis Nielsen, mirar esta pintura, estos cuerpos inmóviles, desnudos, muertos, el horror del asesinato y el canibalismo, se convirtió en una obsesión para él y reflejó lo que se convertiría en su propio sello, si se quiere, como necrófilo y como asesino en serie. Lente fija, sí, entra un minuto. Dispárale a ese maldito perro, masticó mis pantuflas otra vez. Masticar pantuflas, lo entiendo. Voy a anillar su maldito cuello si lo atrapo de nuevo. Las víctimas de Dennis Nielsen contaron que a veces las estrangulaba hasta dejarlas inconscientes y luego tenía sexo con ellas mientras dormían, y si se despertaban intentaba convencerlas de que todo había sido una pesadilla. No creo que esto sea tan sofisticado como la manipulación o la luz de gas. Creo que solo inventa una excusa en el momento. Había un componente ritual en el comportamiento de Dennis Nielsen. Estrangulaba a sus víctimas y si no estaban muertas, las ahogaba cuando estaban muertas. Las bañaba, las vestía, incluso las maquillaba, se masturbaba con ellas. Cohabitaba con ellos porque, en efecto, se convertían en sus macabros compañeros, se convertían en las personas a las que invitaba compulsivamente a su mundo, a compartir su mundo de una forma que quizá ninguna persona normal, ninguna persona viva podría compartir. Para otros, la forma en que Nielsen trataba a estas personas cuando estaban muertas era extraordinariamente abusiva. Para él era solo un medio,
a través de este abismo de oscuridad emocional en el que vivía, de cruzar ese puente y encontrar algún contacto con algo de lo que sentía que obtendría algo a cambio. En general, creo que controlamos poco nuestros impulsos sexuales, pero es crucial tener control sobre nuestro comportamiento y saber qué no hacer para satisfacerlos. Algunas acciones pueden ser criminales. El señor Lawrence mencionó cómo Nielsen se deshacía de los cuerpos. Vivía con ellos bajo el suelo, colocaba las entrañas en el jardín para los animales del vecino. También cocinaba cabezas cortadas en una olla. Su mente está claramente dañada. El juicio continúa. Las noticias de Anne Lucas a la 1 en The Old Bailey. Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre en 1945 en Fraserburgh, Escocia. Pasó su infancia en esta casa. Su madre lo describía como un niño tranquilo, sin nada que lo distinguiera de los demás. Nielsen estudió en Fraserburgh, pero nunca conoció a su padre, quien abandonó a la familia cuando era muy pequeño. En el momento de su detención, Dennis llevaba 10 años sin ver a su madre. ¿Cómo cree que Dennis pudo verse envuelto en este tipo de problemas y luego ser capaz de vivir al día? Bueno, esa es la parte que no entiendo. Simplemente no entiendo cómo esto pudo continuar sin que nadie supiera nada. Quiero decir, yo no sé nada de estos 10 años de su vida. Y no puedo ver lo que le estaba pasando. Algo debe haberle pasado. Porque no es mi Dennis el que lo está haciendo. No es el chico que conocí el que está haciendo estas cosas. Se quedó en Melrose Avenue en Cricklewood, matando sin descanso, sin levantar sospechas. Logró un ascenso en el trabajo y se mudó a otro centro en Kentish Town como oficial ejecutivo. Era anodino. Anodino. No te fijabas en él, sobre todo por la calle. No era llamativo. Tenía una vocecita escocesa bastante tranquila. Pero era muy hábil y tuvo mucho cuidado en elegir a las víctimas. Y de hecho, probablemente habría seguido en Cricklewood si el propietario no hubiera decidido que quería arreglar la casa. Y le ofreció a Nielsen 1000 libras para que se fuera. Nielsen no quería irse, pero tampoco había dejado ninguna señal. Era muy cuidadoso. Al quemar los cuerpos, rastrillaba las brasas para asegurarse de que no quedara nada. A veces, sin embargo, había restos, huesos y trocitos, que él ordenaba y eliminaba. No dejaba evidencias de haber hecho algo malo. Para todos, era un respetable funcionario de la oficina de empleo en Kentish Town. Por eso, se mudó a Cranley Gardens en Muswell Hill, al norte de Londres, cerca de Heidi Woods, y consiguió el apartamento de la última planta del número 29 de Cranley Gardens. La casa, ubicada en una prestigiosa zona del norte de Londres, carece del encanto suburbano de sus vecinos. Aquí, Dennis Nielsen asesinó a 3 víctimas y la policía lo atrapó cuando los desagües se bloquearon con restos de carne humana. Estos detalles horribles llevaron al propietario a ponerla en venta. Uno de los factores que algunos creen es esencial en asesinos en serie como Dennis Nielsen es el asesinato de su sexualidad, como masturbarse sobre los cadáveres de sus víctimas. Ahora, había una desventaja en el piso de arriba para Nielsen. No tenía jardín. ¿Qué iba a hacer con los cuerpos? Resourceful. Nielsen atrapa al final a otros 3 jóvenes.
y los lleva de vuelta a Cranley Gardens. Y pasa por el mismo ritual de estrangulamiento, ahogamiento, guardando el cuerpo como trofeo, pero no puede cargar cadáveres por 3 tramos de escaleras en un suburbio de Londres. Tiene que hacer algo con esos cuerpos, así que comienza a recordarlos y en particular a conservar las cabezas. Hirvió las cabezas de 3 de esas víctimas en Muswell Hill y tiró otras partes de la anatomía por el inodoro. Y fue eso lo que al final llevó a Nielsen ante la justicia. A estas alturas tiene más de 30 años. Ha matado probablemente a una docena de personas en Cricklewood. Está en Cranley Gardens y los otros residentes de la casa comienzan a quejarse de que los desagües están bloqueados. Los cadetes llegan de 2 en 2, como en un desfile, desde el centro de entrenamiento en Hendon. Son en su mayoría chicos de 17 años, aunque también hay algunas chicas. Se ponen manos a la obra de inmediato, removiendo la tierra y eliminando la maleza con varas en el descampado detrás de la casa. Después de 1 hora, el instructor les ordenó hacer ejercicios y encontraron cosas interesantes. Seguimos buscando en el jardín trasero, como ya os he contado en los últimos días. Pero esta mañana también nos ocupamos de lo que yo llamo el terreno baldío, en la parte trasera de estas instalaciones que verán detrás de mí. Así que enviaron a un ingeniero de Dyno Rod, un ingeniero de drenaje, que memorablemente va a los desagües y descubre que están llenos de material carnoso. Y no está muy seguro de lo que está pasando aquí, porque no esperas encontrar lo que parece carne humana. De todos modos, persiste en la investigación y comienza a encontrar huesos humanos, y en ese momento llama a la policía. Uno de los momentos más memorables de todo el caso de Denise Nielsen es cuando el detective llega a su puerta por primera vez en ese piso alto en Cranley Gardens y golpea la puerta y Nielsen abre. Y el detective dice: «Venimos por los desagües, señor Nielsen». Entonces Nielsen les deja entrar en el piso y descubren trozos de cuerpos y las cabezas en una olla sobre la estufa y se dan cuenta de que están ante algo bastante extraordinario. Hemos encontrado considerables objetos de Bone esta mañana y esta tarde y continuaremos con la búsqueda mañana. ¿Parece que los cuerpos fueron quemados en el patio trasero antes de ser enterrados? Hay una posibilidad. Hoy, como todos los días, las llamadas han seguido llegando. ¿Tienes problemas con un hijo desaparecido? Oh, vaya. Supongo que algunas personas fantasían en que su familiar podría estar involucrado en este desafortunado evento, lo cual es aterrador para ellos. Mucha gente ha estado llamando preguntando si podría tratarse de su familia o pariente. El acusado de 37 años fue llevado al Tribunal de Magistrados de Highgate bajo custodia policial 2 horas antes.
había sido acusado ayer tras un interrogatorio y llevaba una camisa de cuello abierto, gafas y restricciones. A las 10 en punto, Dennis Andrew Nielsen fue llevado al banquillo de los acusados, donde se leyó el cargo de asesinato de Stephen Neil Sinclair. Hubo objeciones a la libertad bajo fianza y se le ordenó quedarse bajo custodia policial hasta el miércoles 16 de febrero. A las 10:01 fue trasladado rápidamente en un furgón policial. Y mientras Nielsen es introducido en el coche de policía, el detective jefe se dirige a él y le dice: ¿A cuántos has matado? La policía sabe que son al menos 3, pero Nielsen dice con bastante indiferencia: 15 o 16. Y empieza a explicar. Solo se le acusa de 7 asesinatos, ya que fueron los únicos 7 que se identificaron. Pero no hay duda de que Nielsen mató a muchos más, y por supuesto es condenado. Al resumir el caso para la acusación, el señor Allen Green afirmó que Nielsen disfrutaba del poder que ejercía sobre la vida y la muerte. Sabía que lo que hacía era perverso e ilegal, pero continuó haciéndolo de manera deliberada. La acusación refutó el argumento de la defensa sobre la responsabilidad disminuida de Nielsen al momento de los asesinatos al decir: Nielsen no tenía su juicio afectado, era consciente de la gravedad de sus crímenes. En cuanto al caso de la defensa, el señor Ivan Lawrence QC le dijo al jurado que estaban en el tribunal más famoso del país. Añadió que el tribunal ha conocido casos horribles, pero dudo que haya visto un conjunto de asesinatos tan espantosos. ¿No es evidente que está loco? Dennis Nielsen se libró de Carl Stotter, pero al menos 15 personas no tuvieron tanta suerte. Pagaron el precio más alto por la hospitalidad de Dennis Nielsen. Él los mató, troceó sus cuerpos y luego los quemó, hirvió o enterró. El reino de Nielsen como carnicero estaba terminando. En febrero, restos humanos aparecieron en una alcantarilla cerca de su última casa en Londres. ¿Todavía sientes en tu mente, en tu corazón, que Dennis sigue siendo tu hijo? Sí, siempre será mi hijo. Y por eso quiero que sepa que todos estamos preocupados por él. Y espero que reciba ayuda para sobrellevar la situación en la que está.